Bienvenidos a este video que se desarrolla en el marco de la tarea 5 del curso de Epidemiología Ambiental de la UNAR. Se van a resolver las preguntas planteadas en la guía para la actividad. La pregunta 1. Explique con sus palabras qué es la vigilancia epidemiológica en salud ambiental. Tenemos que la vigilancia es la recolección, el análisis e interpretación continua y sistemática de los datos en salud que se requieren para la planificación y ejecución y evaluación de las prácticas de salud pública y asociado a la vigilancia epidemiológica en salud ambiental, tenemos que es el conjunto de las acciones dirigidas hacia la búsqueda y el registro de los datos necesarios para identificar los procesos y las dinámicas del medio ambiente que de una u otra manera tienen inferencia en la salud de las personas. De esta manera, se generan las estrategias y se implementan las medidas de prevención y control para mitigar este tipo de impactos, disminuir los riesgos y, asimismo, disminuir las enfermedades asociadas a las problemáticas ambientales. 2. ¿Cuál es la cadena ambiente-salud? Incluye un ejemplo. Esta cadena está compuesta por fuerzas impulsoras o fuentes del impacto. Entre estas se mencionan actividades industriales y de transporte, agrícolas, entre otras. También estas ejercen una presión sobre el ambiente, ya sea en el medio biótico o abiótico, y dependiendo de los niveles de exposición, se generan o se desencadenan unos efectos en la salud de las personas. Tomamos como ejemplo la contaminación por material particulado en la ciudad de Medellín. La fuerza impulsora para el caso es la industria de transporte, un crecimiento continuo del parque automotor y el consumo de combustibles fósiles de baja calidad. Estos ejercen una presión que son emisiones de material particulado, PM2.5 y PM10. ¿En qué medio o en qué estado? En el aire. La exposición es mediante la inhalación diaria de las personas. Los PM o material particulado se depositan en el tracto respiratorio. En 2008 se registraron concentraciones de PM10 en promedio de 63 microgramos por metro cúbico y los porcentajes de material particulado de 2.5 superaron los límites de la Organización Mundial de la Salud. Los efectos generados según los niveles se tiene que son: en nivel temprano o subclínico se generan reacciones alérgicas, congestión nasal, sinusitis, tos, fiebre del heno, irritación en los ojos, entre otros. En un nivel moderado o ya clínico se presenta bronquitis, asma y enfisema. En un nivel avanzado se puede ocasionar cáncer de pulmón y anomalías reproductivas. 3. ¿Qué tipo de elementos son normalmente incluidos en la vigilancia epidemiológica en salud? Se deben mencionar 8. Estos son los elementos que normalmente se incluyen en los procesos de vigilancia epidemiológica en salud ambiental. Son los que nos indican cuál es la posible causa o origen que está provocando enfermedades en una determinada población. Tenemos el agua para uso y consumo humano, la contaminación del aire, tenemos la contaminación del suelo, los desastres naturales y tecnológicos, los contaminantes ambientales y sustancias químicas, los accidentes con mercancías peligrosas, los efectos de los factores físicos o la radiación ionizante y los factores de riesgo biológico. 4. ¿Cuál es la información que se necesita como mínimo para la vigilancia epidemiológica en salud ambiental? Esta información se tiene en cuenta de acuerdo a 3 fases: las fases de conocimiento, detección y prevención. Para el desarrollo de estas se requiere de factores tales como los factores de riesgo, si son físicos, químicos, biológicos, mecánicos o psicosociales.
de las características especiales del medio ambiente, las personas expuestas y los efectos adversos para la salud, las enfermedades o los accidentes. Adicionalmente, se deben tener información sobre epidemiología ambiental, indicadores de salud y medio ambiente, evaluación de gestión de riesgo, sistema de información, laboratorios, estudio e investigación que complementen el proceso de vigilancia epidemiológica en salud ambiental que se está desarrollando. 5. ¿Cuál es el procedimiento de vigilancia en salud ambiental? Enumerar una a una las acciones principales. Las acciones principales se dividen en dos. Las primeras 5 hacen parte del diagnóstico, es decir, la recolección de datos, el procesamiento de estos, el desarrollo de indicadores y de los sistemas de información para la vigilancia de la salud ambiental, el análisis e interpretación de datos y las recomendaciones de medidas de control. Las actividades finales se contemplan en el estudio inicial y son la promoción de las acciones de control, la evaluación de la eficacia y efectividad de las medidas logradas, la difusión de la información relevante y las acciones educativas y las directrices. 6. Enumere como mínimo un ejemplo de vigilancia de salud ambiental por desastres naturales. Entre los muchos que podemos encontrar, vamos a hablar del plan de contingencia. Este plan de contingencia para los desastres naturales define los recursos con los que se repondrá ante el desastre, la cadena de llamadas, rutas de evacuación, puntos o lugares seguros, espacios que deben protegerse como centros de salud, etc. Es un conjunto de disposiciones de logística que se establecen previamente para dar atención a este tipo de situaciones como los desastres naturales. 7. ¿Cuáles son los 10 principales factores de riesgos ambientales en Colombia? En vigilancia epidemiológica y su aplicación en epidemiología ambiental se contemplan los factores de riesgo. Vamos a ver los 10 factores de riesgo ambiental que están identificados para nuestro país. Uno de ellos es la contaminación de agua por vertimientos, otro, contaminación de agua por los residuos. Pareciera que son el mismo factor, pero el impacto que se genera en el medio es distinto. La contaminación del aire por contaminantes atmosféricos, contaminación del suelo por residuos y vertimientos. Se tienen los organismos vivos que son transmisores de enfermedades o vectores y las precipitaciones o la lluvia, el clima en general. Entre ellos los efectos del cambio climático, la deforestación y las condiciones de la población. 8. ¿Qué es y cuál es la aplicación del Sistema de Información Geográfica SIG para la salud ambiental? Bueno, este es un sistema de información geográfica que permite hacer un mapeo en cualquier parte del mundo para analizar gran cantidad de información dentro de un contexto geográfico. Para la salud ambiental tiene una aplicación muy interesante ya que nos permite relacionar la exposición y la aparición de una enfermedad con su ubicación. Un ejemplo muy sencillo es el uso de un GPS que funciona como receptor para tomar datos ambientales como por ejemplo el origen de las fuentes de contaminación. De esta manera se puede tener un registro más completo de la contaminación, los efectos, relacionarlos con un punto geográfico específico, una comunidad y tener un mejor control. Tenemos como ejemplo este mapa donde se nos muestra por color los diferentes niveles de aparición de dengue en el departamento del Cauca. 9. Explique brevemente cuáles son los mecanismos de control de la aplicación de la epidemiología ambiental en políticas públicas.
Bueno, estos mecanismos se desarrollan dependiendo la etapa. Para la planificación del suelo, esta es en la etapa de la fuente, se evalúa la exposición a través de indicadores. Para la emisión, el control es a través de los límites de emisión impuestos sobre estas emisiones. Se generan a través de actos administrativos o resoluciones que se emiten por las diferentes autoridades ambientales, corporaciones autónomas, entre otros. Se mide también a través de indicadores. Las normas de calidad y remediación. Ya para la etapa de dispersión se mide a través de modelos de dispersión y monitoreo de la contaminación, que de estos hay varios sistemas. Los sistemas de alerta temprana, ya en la etapa de exposición, se hace a través de monitoreos a nivel micro o medio. El tratamiento, pues ya es cuando tenemos unos efectos visibles que son las enfermedades, que son los efectos en la salud, y se mide a través de un monitoreo personal a cada individuo o cada miembro de la población en estudio. 10. ¿Cuál sería la aplicación de la epidemiología ambiental en contaminación atmosférica y cuáles serían los elementos de enfoque para construir una política ambiental basada en la salud pública? Para esto tenemos que la aplicación de la epidemiología en la contaminación atmosférica se determina según la Organización Mundial de la Salud en 2012, teniendo en cuenta que 1 de cada 8 muertes son muertes derivadas de la contaminación atmosférica, 40% cardiopatía isquémica, 40% accidente cerebrovascular, 11% neuropatía obstructiva crónica, 6% cáncer de pulmón, 3% infección aguda de vías respiratorias. Podemos observar que la contaminación atmosférica tiene un importantísimo impacto en los niveles de mortalidad que se manejan a nivel mundial. Asimismo, podemos contarles que la contaminación ambiental y los contaminantes son un peligro para la salud humana y también para el medio ambiente. Se requiere un marco de salud pública que permita pasar de intenciones a intervenciones. Asimismo, evaluación científica y evaluación de riesgo, que es fundamental para la evaluación de estas políticas. Se requieren políticas de aire limpio que proporcionen herramientas para mejorar la calidad del aire. Finalmente, presentamos alguna bibliografía que sirvió de fundamento para la evaluación de este documento. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para ustedes.